Buen día, hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, donde estamos haciendo un camino a la verdad. Hoy tenemos con nosotros a Paola Mármol, que es una preadolescente de nuestra comunidad filial, es una misionerita de la parroquia con su abuela, Mireya Salazar, que es parte también de esta comunidad filial, es catequista y pues participa con nosotros en el consejo parroquial. Bienvenidas a este programa y bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos, Señor, este encuentro para que todo lo que compartamos en este día nos ayude a crecer en el conocimiento, en la sabiduría que viene de ti para ser los discípulos misioneros que tú esperas. Discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, en el día de hoy vamos a mirar, como estamos en el mes de las misiones, vamos a ver el tema, la misión de la iglesia y nuestra misión. La misión de la iglesia y nuestra misión. Y tenemos que partir de unos fundamentos eclesiológicos, es decir, de la iglesia, donde sabemos que la iglesia existe para la misión. O sea, no hay otra razón de la iglesia. Existe para misionar. Por eso, la iglesia y la vida de la iglesia está enraizada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, que la comunión trinitaria, que se basa en el amor, es el motor y el centro de la misión. Tal como lo dice Mateo 28:19, quien es el que muestra el envío misionero, cuando Jesús dice, vayan a todo el mundo, a todos los pueblos, y hagan que sean discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Por lo tanto, la misión tiene un origen netamente cristiano, porque la misión no existe en el mundo judío. En el mundo judío se puede ser discípulo de un rabí, pero ya se entiende que es judío, porque nació judío. En el mundo judío se nace judío, no se hace judío. Y aun cuando un prosélito llegue al mundo judío, nunca se da de la misma categoría que un judío nacido judío. Por eso la misión, podríamos decir como tal, es un invento de la iglesia. La iglesia tuvo la genial idea, no por sí misma, sino por el Espíritu Santo. Una idea que recibe de Jesucristo mismo. Jesucristo hace el envío y la iglesia se vuelve misionera. Entonces, en este mes de las misiones, ver cómo precisamente la iglesia asume la misma misión de Cristo. Es decir, Cristo ha venido por amor, el Padre lo ha enviado por amor, para salvar a la humanidad. Dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que nadie perezca, sino que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, Él viene al mundo, nace y trae esa misión de salvar al mundo. De tal manera que cuando Jesús muere y resucita, Él encarga la misión a la iglesia. Por eso ese vayan a todo el mundo es a todo el mundo. Sin excepción, sin hacer acepción de personas. Y la idea es que haga de todos los pueblos, de todas las personas, discípulos de Él. Es decir, la misión, en un primer momento, es para ser discípulos para Cristo. Y en un segundo momento es para que sean misioneros del reino, y todo ello en el gran objetivo que es la salvación. Dios quiere salvar a todos. Por esa razón, entonces, la misión de la iglesia es la misión de Cristo. La iglesia no tiene misión en sí misma,
sino aquella que le viene de su cabeza. De ahí por qué hoy, igual que ayer, en tiempo de Jesús, está llamada, estamos todos llamados como iglesia, pues todos somos iglesia, a ir al mundo, a salir al mundo. ¿A qué? A anunciar la buena nueva del reinado de Dios. Es decir, hacer que todos sean discípulos de Cristo. Luego, a bautizarles, es decir, a meterles en una experiencia de vida. Ese bautizar es sumergir absorbiendo, de tal manera que puedan absorber la vida de la Santísima Trinidad, que es vida en comunión, que es vida en alegría, que es vida en amor, y enseñándoles todo lo que Él nos ha enseñado, y que se va a centrar en el amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, desde esta perspectiva, mirar que todo el ser y misión de la iglesia, pues depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ser y actuar de la iglesia, es decir, la misión y el discipulado, no dependen de nuestras fuerzas, no depende de la fuerza de la iglesia en sí misma, sino que depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que entender que la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de iglesia hay que entender lo que realmente significa. La iglesia no es el lugar físico de piedra o de cemento. Esa es la casa de la iglesia, el templo. La iglesia es la asamblea reunida. Es la comunidad que se reúne para celebrar la victoria de Cristo. Por eso, todos somos iglesia. Tú eres iglesia. Todos somos la iglesia del Señor. Entonces, esta iglesia es iglesia de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es enviado, mediador, revelador, guía, Dios hecho hombre y salvador. Este Señor vive en la iglesia, potencia la iglesia, es su cabeza, y con su Espíritu Santo conduce a la iglesia en la medida en que la iglesia se deje conducir, que nos dejemos conducir por su Espíritu. Es decir, la iglesia responde a la misión de Jesucristo mediante la comunión y la participación. Cuando la iglesia vive la comunión y la participación, está comulgando con Jesucristo. Es más, en su plan de salvación, tal como lo dice Redemptoris Missio número 9. Este gran documento de San Juan Pablo II, Redemptoris Missio, la misión del Redentor, afirma que la iglesia, cuando asume la vida de Jesús, que Jesús está en ella y vive así la comunión y la participación, está viviendo la misión de Jesús. Por otro lado, la iglesia también ha sido convocada, llamada y congregada en Jesucristo. Es Él el que la llama, Él es el que convoca y es Él el que envía, el Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. De tal manera que, de esta manera, la iglesia es cuerpo de Cristo, la iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es familia de Dios, la iglesia es templo de Dios, sacramento universal de salvación. Todo esto es la iglesia. Entonces, la misión de la iglesia está en vivir la comunión, por un lado, la comunión y antes de salir a anunciar fuera del ámbito celebrativo, del ámbito de las reuniones, es vivir dentro el proyecto de Jesús. La comunión y la participación. Vivir en comunión, vivir en participación. Por eso entonces ha de recibir esa vida nueva que viene de Jesucristo y que nos hace caminar continuamente como hermanos y hermanas, bajo la fuerza y la belleza del amor de Dios. Por eso la iglesia vive ante todo la vida del amor unida a su Señor, porque la iglesia se sabe cuerpo de la cabeza que es Cristo. Con esta introducción, entonces queremos dar inicio a la participación,
para preguntarnos si los preadolescentes, así de tu edad, y otros niños que están también ya llegando a la adolescencia, tienen conciencia, saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Paola. ¿Saben que la iglesia es la que tiene la misión ahora de Jesús? A esta edad tuya, ¿tú crees que muchos preadolescentes lo sepan o no? Bueno, en mi opinión creo pues los niños que vamos a la iglesia o hemos hecho la catequesis, creo que tenemos conciencia de lo que es ir a la iglesia, lo que hacemos, y a mí se me hace pues muy bonito predicar o compartir la palabra de Dios a, no sé, a mis abuelas, a mi mamá. Y sí, creo que sí tenemos conciencia o vamos más o menos mentalizados en lo que es. Muy bien, Paola, exactamente. Yo creo que definitivamente los que van a la iglesia, los que participan en la comunidad, esos están aprendiendo a ser iglesia. Están reconociendo que son iglesia. Tú, Mireya, ¿qué piensas de todos estos preadolescentes que no van a la comunidad, que no están aprendiendo su ser iglesia, su ser comunidad llamada por Dios para vivir como pueblo santo, pueblo de la alianza, cuerpo de Cristo? Esto en este mes misionero, en este mes de octubre dedicado a la misión, donde también celebraremos el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, ¿qué puedes decir tú de esa realidad que vemos de tantos preadolescentes que no tienen experiencia de iglesia ni experiencia de misión? ¿A qué nos llama todo esto? Bueno, Padre, gracias por invitarnos otra vez pues, a participar. En realidad, hay un reto para los que estamos inmersos todavía en el camino y estamos participando en la iglesia. Es un reto para nosotros porque hay bastantes jóvenes, y no solamente jóvenes, adultos que no están recibiendo ese mensaje de amor de Jesús, que Él vino pues por nosotros para salvarnos. O sea, hay una gran cantidad de personas que escuchan por encimita, diría yo, pero no tienen esa apertura y esa conciencia de que somos parte de la iglesia y que como iglesia, como bautizados, tenemos ese compromiso de participar y sentirnos hijos amados de Dios. Y sobre todo porque si no estamos allí cerca, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, es un reto grande para los que estamos un poco ya en el camino para salir y hablarles a aquellos jóvenes, a las personas, sobre la misión que tenemos cada uno, de que estamos llamados a vivir en el reino de Dios, conociendo a Jesucristo cada día más y vivir como Él nos ha pedido, nos ha enseñado, a vivir en el amor, en la comprensión, en el perdón. Creo que si todos hiciéramos un esfuerzo por llevar, aunque yo lo veo que le digo que es reto porque la verdad que a veces es difícil llegarle a los jóvenes y a los mismos adultos, hablarle así de repente. Ese es un proceso. Y la experiencia que tengo es que a veces en este mensaje es que nosotros a veces me cohíbe a mí personalmente salir y así hablarle a cualquiera persona del amor de Dios, por el temor a que dirán, bueno, ¿y esto qué es? Que vamos a... Pero
he aprendido en este proceso que esa es mi misión, que aunque no lo quieran escuchar, tenemos esa misión de hablar de Jesús. Y alguna vez esa es la voluntad de Dios, y Él hará lo posible, porque para Él no es nada imposible. Algún día tendrán unas gotitas que puedan crecer y reflexionar sobre la misión que cada bautizado debe tener. Muy bien. Así que entonces, para anunciar el mensaje de Jesús, tenemos que saber que un primer momento que la misión de la iglesia es comunión y participación. Es decir, primero la iglesia ha de ser luz dentro para hacer luz en la calle. No puede ser luz en la calle y oscuridad dentro. Para ello, entonces, los hombres estamos llamados y mujeres a vivir la unión, la conciencia de la unión con Dios. De tal manera que vivamos su vida, su misma vida, que vivamos así su amor y su verdad. Es decir, en la iglesia se nos descubre, se nos hace ver que hemos de vivir la misma vida de Dios. Su amor, su vida y su verdad. Es decir, transformarnos, estamos llamados a transformarnos y a transformar en Él a todos, para poder decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, esta participación es recibir la vida nueva que Dios me da y transmitir esa recepción a los demás para que también la reciban, y unirnos hacia la acción salvadora, llevando a otros el mensaje del amor eterno, infinito e incondicional de Dios. Entonces, en este sentido, saber también que en un segundo momento la iglesia es sacramento universal de salvación. Sacramento significa un signo visible que nos revela algo invisible. Es decir, la iglesia es sacramento de Cristo. Por lo tanto, la iglesia visible ha de mostrar a Cristo que no se ve. Por la manera de vivir, de ser de nosotros, debe mostrar a Cristo. De esa manera, entonces, la iglesia se entiende como misterio. Misterio no por ser misteriosa, sino que está en referencia al misterio de Dios. Está unida al misterio de Dios. Por lo tanto, Él vive en ella, Cristo vive en su iglesia, porque es su cabeza y porque vive en cada uno de nosotros. De esta manera, entonces, la iglesia se vuelve instrumento de Cristo para llevar la obra de Cristo y la misión de Cristo al mundo. Es decir, lo que nosotros hacemos en la misión, cuando salimos a misionar, lo que estamos haciendo es simplemente acatar aquello que Jesús nos dijo. Yo quiero que ustedes vayan al mundo y hagan esto, es decir, que todos sean mis discípulos. Para ello hemos de anunciarle al mundo el amor del Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. De tal manera que todos nos congreguemos en torno a Jesús, el cuerpo junto a la cabeza. Esto requiere que haya una conciencia madura, creciente, en la que realmente no sepamos cuerpo de Cristo. No solo una teoría, si somos el cuerpo de Cristo, no. Realmente yo sé que juntos todos somos el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y que por lo tanto todos somos en realidad uno solo. Si yo no tengo esta conciencia de cuerpo de Cristo, ¿qué va a suceder? Imagínense que una persona no tiene conciencia de que su cuerpo es una unidad, sino que piensa que la mano es por un lado, la otra mano por otro lado, el pie por otro lado. Entonces se le corta un dedo y dice, esa es la mano, allá ella. No, ¿verdad? Uno se corta un dedo y corre de una vez a mirarse, a cuidarse, a curarse, porque sabe que el cuerpo está herido. Está herido un dedo, pero la herida del dedo es herida del cuerpo, porque el dedo es parte de ese cuerpo. Entonces, el camino cristiano, en comunión y participación, es darnos cuenta que somos un cuerpo y que todas las personas son miembros de ese cuerpo.
Por lo tanto, lo que le pasa a una persona no es su problema, es el dedito cortado del cuerpo también. Y debe importarnos la vida de todas las personas. Debe importarnos sus sufrimientos, sus alegrías, sus penas, sus logros, lo que dice Gaudium et Spes número 1. Entonces, en este mundo actual ahora mismo, nosotros como iglesia, la experiencia que tenemos, Paola, de pronto también Mireya, nosotros, es de una iglesia o de unas personas que nos sabemos cuerpo de Cristo, o aún falta más concienciarnos de que somos un cuerpo. Es decir, Paola, ¿estamos viviendo en conciencia de unidad o estamos viviendo en una no conciencia de unidad, sino en separación? Tú por allá y yo por acá, tu vida es mi vida y punto. ¿Cómo tú crees que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, creo yo que algunas personas piensan que cada quien está con su vida, tienen una vida, no sé. Pero hay otras que pues no, tenemos la conciencia de que somos uno solo, una sola persona, una sola iglesia. Y es algo que es como muy difícil de tomar en cuenta para mí, porque no desde siempre yo he percibido que cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus problemas, sus sentimientos, sus alegrías, y es algo difícil de comprender, bueno, para mí. Muy bien, o sea que uno le enseñan desde niño que cada uno tiene su problema y es su problema. No nos enseñan que somos un cuerpo uno y que el problema del otro también es mi problema. Eso no lo aprendemos casi nunca. Casi nadie enseña eso. Y por lo tanto hay que enseñarlo más. Necesitamos concienciarnos de ser una iglesia que somos uno. Por eso en las notas de la iglesia, en este proyecto diocesano, en este año que vivimos la Iglesia Comunión, y miramos las notas de la iglesia, una de las notas es que la iglesia es una sola, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. Bien, entonces, desde este punto de vista, mirando que mucha gente no sabe que somos uno, que somos parte de Jesús, entonces se requiere asumir la tarea que corresponde, que es la misión de los hijos de Dios. Tal como dice Redemptoris Missio, número 18. El anuncio de Jesucristo y su evangelio, la formación y maduración de comunidades eclesiales vivas, Redemptoris Missio, número 26. Es decir, que hay que concienciarnos de misionar para que todo mundo comprenda, todos comprendamos que somos un solo cuerpo. Y así todos nos amemos. Porque fíjate, imagínense, tanto Paola como Mireya, ¿qué pasaría si nosotros asumimos la misión de la iglesia, que es la misión de Cristo? Que es que la gente reconozca que Dios le ama y que Dios nos llama a todos a ser uno solo. Y por tanto, a ver que los problemas de los demás y las alegrías de los demás son también las nuestras. Por lo tanto, ¿qué pasaría de aquí a 20 años, cuando tú seas una profesional ya? Tendrás ya 30 años, vamos a ver, 31 años. Cuando eso, de aquí a 20 años, ¿qué pasaría si nosotros evangelizamos realmente o si no se evangeliza? ¿Qué tan diferente será el mundo si no se evangeliza y la gente va creciendo en esa idea de separación? ¿Y qué pasaría si se evangeliza y la gente va creciendo en esa idea de ser cuerpo de Cristo? ¿Qué diferencia había? Ok, creo que si aceptáramos que fuéramos un mismo cuerpo, seguiríamos, bueno, evangelizáramos, predicáramos la palabra, pues viviríamos en un mundo donde hubiera mucha paz, amor entre todos nosotros, y seguiríamos creciendo en humanidad, pueblo, iglesia. Pero pues si seguimos como ahorita, que unas personas pues tienen una mentalidad diferente a la de nosotros los cristianos, pues seguiría habiendo guerra, odio, resentimiento, envidia, y
es algo que es difícil, pero sí me gustaría que pues nosotros fuéramos pues sí evangelizando, predicando la palabra a aquellas personas que aún no tienen a Jesús en el corazón o no se han encaminado a la palabra de Dios. Muy bien, Mireya, ¿tú qué piensas respecto a esto? ¿Cómo tú ves un mundo, ya lo ha dicho Paolo, un mundo, si reconociéramos que somos uno, sería un mundo de paz, de alegría, de amor, de comunidad? Y si no lo aceptamos, si creemos cada vez más que estamos separados, será de guerra, de divisiones, incluso dentro de la misma iglesia y del mismo cristianismo, porque hoy podemos ver a muchos cristianos peleándose unos con otros, creyendo tener la razón, cuando lo que estamos llamados es a vivir la unidad en el amor. Entonces, ¿qué pasaría también entre nosotros los cristianos católicos, las comunidades, la comunidad, por ejemplo, de Nuestra Señora del Rosario, la comunidad de la Catedral y tantas otras comunidades, si realmente asumiéramos la verdad de la unidad, de que somos uno? ¿Cómo tú verías ese panorama para 20 años? Viéndolo así, padre, que cada uno de los que estamos participando más dentro de la parroquia y la comunidad filial, las personas que acudamos y tomemos esa conciencia de que somos uno y que estamos en comunión y en participación todos, y que todos nos preocupamos por el otro, sería una luz dentro vamos a decir, dentro de la misma comunidad o de la provincia, del distrito, sería una luz que refleja que dentro de esta parroquia, dentro de esta comunidad, se observa, hay un testimonio de amor, pero para ello cada uno de los que nosotros participamos tenemos que cada día sentirnos más unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que Él anide en realidad en nuestros corazones, y todo lo que brote de nosotros sea amor y misericordia hacia los demás. Muy bien. Nuestra misión en la iglesia, tenemos que reconocer como misión de la iglesia y en la iglesia. Para la iglesia es sumamente importante reconocer, y para cada uno de nosotros es un derecho y es un deber el ser misioneros. O sea, es un derecho y a la vez es un deber, tal como dice Redemptoris Missio número 86. Es un deber y un derecho, es decir, todos y cada uno estamos enviados primero a ser discípulos y luego a evangelizar. Es decir, a ser discípulos misioneros, a llevar la buena nueva del amor de Dios, que nos lleva a la comunión y a la participación. Entonces, en esta iglesia tenemos a todo nivel el gran trabajo de la misión, puesto que la mies es mucha y los obreros son pocos. De tal manera que se requiere una misión a nivel de iglesia particular, es decir, de la diócesis, de las parroquias, de las comunidades eclesiales, de los movimientos, de los grupos, a todo nivel, pues vivir esa vida de iglesia donde se anuncia el gran mensaje del reinado de Dios. Y que reconozcamos que somos signo de la presencia y de la acción del Salvador. Esa es otra cosa que en la iglesia necesitamos asumir. Cada uno de nosotros somos signos de la presencia y de la acción de Jesucristo. Porque cada uno de nosotros, al ser parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, participamos de su misma vida. Es decir, no es un encargo que Dios nos hace y que tenemos que hacer a la fuerza
No, es un encargo que corresponde a nuestro mismo ser. Al ser parte de Jesús, de su cuerpo, tenemos intrínsecamente el llamado de hacer lo que Él hizo. Recorrer, anunciar, sanar, curar, evangelizar. Entonces, en este siglo XXI se requiere pues que seamos capaces de anunciar, de misionar. Y esto no solamente se lleva a cabo cuando se hace una misión particular, cuando se sale un día a misionar, sino que en cada ministerio, en cada hecho comunitario, en cada hecho pastoral se está misionando. Por lo tanto, la catequesis, la vida en comunidad, la vida con los ancianos, con los enfermos, con los niños, con los jóvenes, todo eso debe comunicar el amor, la justicia, la paz y la alegría de Dios. Y luego que en la iglesia, o mientras que en la iglesia estamos trabajando dentro esa experiencia de amor de Dios, esa experiencia de salvación, entonces se nos invita a salir fuera de la iglesia, a gentes, a otra gente que no conoce a Jesús. Pero, ¿cómo voy a ir a decirle a mucha gente que no conoce a Jesús, que se convierta a un Jesús que yo no conozco también? ¿Cómo voy a un mundo a decirle que viva el amor, que viva la paz, que viva la bondad, la alegría, la dicha, si yo no vivo el amor, la alegría, la paz y la dicha? Por eso Jesús dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Es necesario que se haya despertado, que no esté ciego, para poder conducir a un ciego. Por lo tanto, esto demanda también, en nuestro tiempo, ahora mismo, demanda que nos concienciemos de varias cosas. La primera cosa es que, efectivamente, la iglesia es sacramento de Cristo y la iglesia tiene la misma misión de Cristo, que se va a sintetizar en 5 cosas. Dice que Jesús tomó el rollo de Isaías, allá en Lucas 4, 16 y siguiente, dice, y entonces leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar liberación a los oprimidos y anunciar el año de la gracia del Señor. Entonces, esa misión de Jesús que Él llevaba a cabo, recorriendo, enseñando, curando, sanando, liberando, esa misión es la misma nuestra. Es decir, la iglesia está llamada a recorrer, a anunciar, a enseñar, a curar. La iglesia, nosotros estamos llamados a llevar la buena nueva a los pobres, no solo a los pobres materiales, sino también a los pobres morales. Llevar liberación a los cautivos, a los presos, que se den cuenta que aun cuando hayan cometido errores, cuando sean culpables por lo que hicieron, Dios no ha dejado de amarles, y que les invita a una vida nueva, una vida según su corazón, a dar vista a los ciegos, a los que no ven, a los que no logran entender el sentido de la vida, dar liberación a los oprimidos, a los que viven esas opresiones emocionales, culturales, psicológicas, liberarlos y decirles: no tengan miedo, que Dios está con ustedes, no hay nada que temer. Y finalmente anunciar el año de la gracia del Señor, el gran jubileo de la salvación que Dios ofrece a todos nosotros, al mundo entero. Entonces, en ese sentido, nosotros recibimos nuestra misión en la iglesia y estamos llamados a anunciarla en la iglesia. Por eso es tan importante que primero la comunidad y la iglesia se sane, o al menos se esté sanando. Que se esté sanando, tal vez no se sane totalmente de una vez, pero se esté sanando para poder decirle al mundo que hay sanación en Cristo. Entonces, sabiendo eso, Mireya, ¿qué puedes decir de esa necesidad de que primero, dentro de la iglesia, los que vivimos en iglesia, seamos conscientes de que hemos de sanar? Seamos conscientes de que hemos de reconocer que somos uno, que hemos de reconocer que tenemos la misma misión de Jesús, que hemos de reconocer que el camino es amarnos, vivir en comunión,
que hemos de reconocer, por lo tanto, de seguir el proyecto diocesano que está basado en la comunión, y que hemos de reconocer que entonces, mientras estemos curándonos, poniendo la buena intención, la buena voluntad de ser curados por Dios, de ser liberados del miedo, del desamor, entonces podamos salir con alegría a anunciar algo que ya estamos experimentando. ¿Por qué razón? Porque si nosotros salimos a evangelizar sin experimentar la liberación, sin experimentar la vida abundante de Dios, sin experimentar la gracia abundante del año de la gracia del Señor, ¿qué le vamos a decir a la gente? Le vamos a decir, vaya a la iglesia a cumplir esto, cumplir esto, cumplir esto, pero no es un anuncio de alegría. Entonces, ¿tú cómo miras, Mireya, nuestro vivir como iglesia? ¿Cómo lograr que vayamos sanándonos? O si tú ya ves que estamos haciendo un proceso de sanación y que efectivamente podemos salir al mundo a decirle, es posible sanar, es posible unirse en comunidad, unirse en familia, porque Dios todo lo puede. Bueno, en ese aspecto, como para complementar lo que dije antes, nosotros, como conscientes de esa misión que debemos de tener en el hogar, es nuestro primer reto, el hogar, con nuestros esposos, los hijos, la familia que nos está alrededor. Tenemos que, es un reto bien fuerte también, porque si no todos estamos con la misma visión de que vamos a conocer más a Jesús, y esto no quiere decir que en el hogar, cuando estemos en ese proceso, no va a haber disgustos o errores, pero allí, dentro de esos disgustos y errores, vamos a saber comportarnos y buscar un encuentro en común donde podamos comprendernos, perdonarnos, y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos también, para poder proclamar esa grandeza de Dios a los demás. Entonces, claro que nosotros ahora, dentro de este tiempo tan convulsionado de tantas cosas, se nos va de la mente o las ideas de que somos hijos amados de Dios y que tenemos esa misión como bautizados de esa conversión continua, porque la conversión no se logra de un día para otro o de escuchar un día y seguir. La conversión va en proceso y va continuo, y para eso tenemos que conocer. ¿Y cómo conocer? Estudiar también, conocer los documentos de la iglesia, conocer la palabra, y todos los documentos pues que nos orientan para nosotros tener una vida más pura en Dios. Y creo que sí podemos lograrlo, no totalmente, pero como decían antes, todo es posible para Dios, aunque para mí yo lo vea que es cosa imposible, porque a veces yo he pensado, y lo digo así, ay no, qué difícil es llegar así a una familia y hablarle y decirle que es duro porque lo he experimentado hasta con la misma familia de uno, mía. Es difícil, pero no soy yo la que voy a hacer eso, sino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que me van a impulsar, y yo no tengo que verlo como persona mía, sino como el mensaje que Dios quiere que nosotros hagamos y llevemos a trabajar en ese reino de Dios, que lo que quiere es amarnos y que todos nos salvemos. Y si no lo damos a conocer, menos entonces se va a poder uno a sanarse, porque es una sanación
interior que tenemos cuando comenzamos a escrutar y a conocer lo que Dios quiere para nosotros, lo que Jesús vino a enseñarnos a nosotros. Esa es la experiencia que yo he tenido en este tiempo de que me he sentido parte y uno en la iglesia. Que aunque las cosas sean muy difíciles, porque no puedo negar que las cosas a veces me han golpeado duro, pensamientos, ideas, actitudes de los hijos, actitudes de todo el que les rodea, pero dentro de todo eso he sentido la fuerza del Espíritu Santo, que vuelvo y hasta le digo, perdóname Señor, porque me he sentido así, un poco cabizbaja, pero con Él ya voy superando todo eso, y eso es lo que yo tengo que mostrar, que a pesar de que tengo muchas dificultades personales, puede ser familiares, Dios está conmigo y yo sigo anunciando su amor. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ir a decirle a la gente, no tengo ningún problema. No, vamos a decirle y la experiencia de sabernos amados por Dios. Por eso es que no se puede decirle a alguien, tú eres un hijo amado, si yo no me siento amado. Si yo no me siento amado en la experiencia del amor de Dios, ¿qué voy a decir? No puedo dar una buena nueva porque la experiencia es en desamor. Cuando yo tenga la experiencia del amor, que no es que yo amo, sino que he experimentado que Dios me ama, en medio de las vicisitudes de la vida, las situaciones de la familia, Dios me ama eternamente. Yo me doy cuenta de eso y me alegro. Le comunico ese amor a los demás y busco también, respondiendo ese amor, vivir en el amor. Y es aquí donde entra un punto también importante en la misión de la iglesia, que es la figura de María. María como estrella de la evangelización en la misión de la iglesia. Por un lado, recordemos que María es madre de Dios hecho hombre. María es la madre del Verbo encarnado, que María no es la madre del Padre, ni es madre del Espíritu Santo, es madre del Verbo encarnado. Por esa razón, María es considerada también como nuestra madre. Al ser madre de Jesús, nosotros somos uno con Jesús, también es nuestra madre. Y María es vista como modelo y pedagoga en la misión, modelo de iglesia. Y aquí es importante ver cómo María asume la misión. Cuando ella recibe a Jesús primero en el corazón, luego en el vientre, ese aceptar a Jesús, ese asumir a Jesús cambia toda la vida. Y vemos todas las personas que lo han hecho. Zaqueo, por ejemplo, que después que ha recibido a Jesús, ahora va a dar la mitad de su bien a los pobres, va a darle 4 veces más a los que le ha robado, etc. María, en el caso de recibir a Jesús, ahora no importa que esté embarazada, ella va a servir, va a ir presurosa a servirle a su prima Isabel, que está en el 6º mes. Y va 100 kilómetros caminando o a burro, y llega presurosa, pero llega feliz, hasta hacerla saltar de gozo. Es decir, María nos enseña ese camino también de asumir a Jesús en nosotros como amor de Dios para nosotros, como amor entregado de Dios para nosotros, y poder entonces ir a otros y hacerlos saltar de alegría, hacerlos saltar de gozo, porque al hablarles, les hablamos no solo con las palabras, sino con la experiencia de que todos somos amados y amadas de Dios. Que no importa cuántos errores haya cometido, que todo lo que ha pasado en la historia, Dios me ama eternamente y me sigue llamando para que entre a la verdad, para que entre a la comunión y a la participación de la iglesia. Entonces, aquí el camino es que María es modelo. Y como dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, sobre todo 63 en adelante, va a decir que el verdadero amor a María, la verdadera devoción, consiste en vivir sus virtudes. Entonces, en la iglesia misionera, esta iglesia
que ahora es también sinodal. Es una iglesia en salida, tal como nos lo dice la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, y como lo va presentando también el sínodo de la sinodalidad. Esta iglesia está llamada, como María, primero a hacer lo que Él nos diga. Y luego, cuando Él ya nos dice esa sabiduría de Dios, cuando Él nos comunica esa palabra viva de Dios, entonces salir presurosos a hacer saltar de alegría a la gente, a hacer que la gente se abra al Espíritu Santo, que la gente se abra al Espíritu del amor. Entonces, ¿tú qué recomendarías hoy a la iglesia y a los que no viven la experiencia de iglesia, pero que están buscando también? ¿Qué tú les dirías sobre este hecho de aprender de María a hacer lo que Él nos diga? Aprender de María a ser modelo en cuanto escuchar la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra, vivir la palabra, parir esa palabra y anunciarla al mundo. ¿Qué tú les dirías a las comunidades y a todos nosotros para crecer en esa capacidad de hacer lo que Él nos diga? Para crecer a lo que nos dice Jesús a través de María, tengo que, vuelvo y uso la palabra, tomar esa conciencia de que María, que pues después tuvo el título de Virgen, la Virgen María, ella es el camino para que nosotros sigamos de lleno a Jesús. Ella es la que nos indica cómo ella acogió en su juventud, esa palabra del Señor. Cuando el ángel le anunció, a pesar de eso, ¿pero por qué? Porque ella sí tenía ya un conocimiento de fe en su comunidad, en su familia, en la comunidad donde estaba. Porque quizás si hubiese llegado el ángel a una que no hubiera tenido nada de ese conocimiento, de esa fe, tal vez no hubiera aceptado lo que el ángel le había dicho. Entonces, pienso que de allí nosotros hoy tenemos que ver a María como ese ejemplo de fe y de amor, de servicio a nuestro Padre, y que fue capaz de aceptar ser la madre de Jesús. Y así nosotros también podemos a través de este tiempo pues ser como María en este tiempo, imitar esas virtudes constantemente, tener esa conciencia de que María es nuestra guía en la fe. Porque a veces vemos como que ella es la que hace las cosas, y no ella las hizo a través de nuestro Padre. Y eso es lo que yo podría pues tratar de como enseñar o de ver, de hablarles, que María es el medio para llegar a Jesús y hacer lo que Él nos dice, porque siempre es eso. Lo que Jesús nos dice es lo que tenemos que hacer como cristianos. Bueno, muy bien, imagínate que cuando María vive este acontecimiento de escuchar la palabra así, ya directa, imagínense, tú vas a cumplir 11 años, cumple 11 años, María tendría 11 años, más un día, a los 11 años, más un día fue dada en matrimonio. Esa es la costumbre allá, todas las mujeres a los 11 años más un día se daban en matrimonio, y a los 12 años más un día se realizaban las bodas. Quiere decir que este acontecimiento de María se da en medio. María tendría 11 años, y a los 11 años pudo escuchar la palabra, creer esa palabra, obedecer esa palabra, engendrar la palabra, obedeciéndola, y a esa edad se fue, dice, a
servirle a Isabel a los 11 años. Es decir, hoy vemos una chica de esta dice 11 años, wow, qué chiquitita, esta es una niña. Pero en aquel momento no se veía como una niña, era una mujer y punto. Incluso algunas de esas mujeres todavía no habían menstruado y ya se daban en matrimonio a los 11 años más un día. ¿Qué sucede? Ahora bien, para ir redondeando, para ir cerrando, concluyendo, la misión de la iglesia y nuestra propia misión se fundamentan en la comunión y la participación. Comunión y participación de la verdad, del amor, de la vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, no podremos llevar a cabo la misión de la iglesia, ni ser iglesia misionera, si nosotros no aprendemos a vivir la comunión. Este año estamos viviendo el año de la comunión en el proyecto diocesano de renovación y evangelización. Año de comunión. Entonces, lo que decía, qué difícil es vivir la comunión, qué duro es. Claro, porque por nosotros mismos no vivimos la comunión, porque yo pienso distinto a ti, y tú piensas distinto, y tú piensas distinto. Y la comunión no es que tú pienses como yo, sino juntos mirar una verdad y caminar tras ella. Caminar tras el amor, tras la bondad, tras la alegría, y darnos cuenta si esa verdad va de acuerdo a nuestro pensar. Y si mi pensar no está de acuerdo, entonces lo desecho para asumir la verdad de Dios. Es decir, la verdad de Dios siempre es camino de libertad y de vida. Por eso es salvación. Entonces, darnos cuenta que somos una iglesia misionera en cuanto y en tanto vivir la comunión y la participación. Y que recibimos nuestra misión en la iglesia, en la comunidad, y que la vivimos con todos los demás. Pero que no se puede vivir esa misión si primero no la experimento en el corazón. Si no experimento y no tengo ese encuentro personal con Jesús, ese volver a Jesús, no tendré la alegría verdadera para decirle a otro, Dios te ama. Y decirlo con alegría. Y decirle, a pesar de que en mi familia hay problemas y situaciones, yo me siento y me sé amado o amada por Dios. A pesar de las situaciones adversas que pueda haber de enfermedad, de pandemia, incluso de muerte, yo sé que Dios nos ama. Y que nada de eso que pasa significa que no nos ama. Todo lo contrario, en medio de todas las situaciones, Dios nos ama infinita y eternamente. Y además de eso, saber que la misión es la identidad nuestra. Cuando Jesús dice, esto es lo que yo quiero, que se amen los unos a los otros, es diciéndonos que nosotros somos la misión misma. Es decir, Él nos revela que lo que vamos a llevar es lo que somos. Llevamos la experiencia del amor de Dios porque efectivamente nosotros somos amor. Somos imagen y semejanza del amor mismo, que es Dios. Dios, que es amor, nos ha creado a imagen y semejanza de sí mismo. Por lo tanto, cuando soy consciente de ese ser, imagen y semejanza de Él, entonces, y experimento, claro, la verdad de ser amor, ya no cuesta. Es como cuando tú miras un río y tú dices, ¿cómo le cuesta al río bajar el agua? No, el agua baja fluido porque va con la fuerza de la gravedad, va sola, y no tiene que hacer fuerza para bajar, baja. Cuando nosotros no tenemos una experiencia de amor con Dios, cuando no nos hemos abierto realmente a Jesús, podemos llevar el agua de la misión, pero a la fuerza. Como cuando uno carga tanques de agua y va cansado y hay paro y descanso y otra vez y ya me canso, no voy a llevarlo más. Pero cuando se encuentra uno con Jesús, entonces el agua fluye como un río. No es un esfuerzo que tengo que hacer, es el llevar algo que está dándose en mí mismo, la experiencia de su amar, de su amor por mí y por el mundo entero. Entonces, en virtud de esto, preguntar, por ejemplo, tanto tú, que eres una abuela, joven abuela, ¿qué tú le recomiendas a las abuelas, a las madres, a los papás, sobre esta vida de aceptar a Jesús, aceptar la vida de Dios para vivir esa vida y anunciarla? Igual, Paola, luego, ¿qué le dices tú a los
preadolescente, ¿tú qué le recomiendas a los niños y niñas preadolescentes sobre ese camino de la misión en la iglesia? ¿Qué recomiendas a estos niños y niñas sobre la iglesia? Entonces, a ver, Mireya y luego Paola. Bueno, comienzo diciéndole, como dice en la palabra también, y el Papa nos lo recalca bastante, no tengamos miedo. No tengamos miedo de encaminarnos a tener esa experiencia con Jesús o con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que María, la Virgen, nos acompañe en este caminar. Tenemos que decidirnos a tomar esa oportunidad de entregar amor a los demás y sentirnos nosotros primero, ¿cierto?, amados de Dios, aunque pensemos que las otras personas quizás no nos amen como esperamos nosotros humanamente, pero sí sentirnos que somos amados de Dios y salir reflejarlo dentro del hogar primero, y de allí se refleja a donde estemos, donde nos vayamos a encontrar, allí debe reflejarse ese amor y esa misericordia de Dios. Muy bien. Entonces, Paola, ¿qué tú le dirías a los niños y niñas, a los preadolescentes? ¿Qué les recomiendas para seguir esta vida misionera? Bueno, yo les recomiendo que, pues, como usted dijo, se sientan amados por más que pues pasen momentos duros, tristes, ya que en esta edad pues percibimos el mundo, la familia diferente, y a pesar de eso pues les invito a que no se sientan así y que pues no tengan miedo de seguir ese camino de Dios, leer la palabra, orar y ya. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. ¿Quiere hacer la oración o la abuela, como quieran? La oración final. Yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que pues pude venir a este programa con mi abuela para meditar un poquito la palabra, seguir encaminándome hacia ese camino de luz, el reino de Dios, y espero seguir con esa fe que tú me has dado, me has brindado junto con mi abuela, que también le agradezco a ella que he podido seguir este camino, y gracias al Padre y a todos los de la iglesia. Gracias por la oportunidad y Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, agradecemos la atención prestada y le recordamos pues seguir sintonizados todos los domingos a las 11:30 con su programa De la Oscuridad a la Luz, un camino a la verdad. Bendiciones. Gracias, muchas gracias.